Vamos a estudiar en esta mañana el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, desde el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Padre Jehová, esta mañana, una vez más, rogamos que estés en este lugar, que nos perdones con la sangre que Jesús derramó en la cruz, nuestro pecado no lo limpies, y nos des, Dios mío, esta mañana a todos el Espíritu Santo, al que está aquí, al que luego escuche el audio, Señor Santísimo, para que todo lo que oigamos seas tú, Dios mío, enseñándolo y no palabras de hombres, que ninguna palabra caiga al piso, que todas den fruto para vida, que al terminar la predicación todos seamos diferentes de como hemos empezado. Glorifícate en la debilidad, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Ponnos, Jehová, en el nombre de Jesús, como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén. Dice la santa palabra de Dios acá en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús está a la puerta, nuestro corazón está regocijado en su venida. Deseamos que Él venga y cuando Él venga, lo que deseamos es ser salvos. Aún cada uno que escucha el audio, el que está aquí, puede ser salvo con solo un arrepentimiento sincero y verdadero, porque Dios escruta el corazón y los riñones. Dios ve lo que cada uno de nosotros somos y lo que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, si le pedimos al Señor que nos lave con la sangre que Él derramó en la cruz, todo nuestro pecado, todo lo que es pecado es estar separados de Dios, que nos lave con su sangre y que nos llene con el Espíritu Santo, para que sea que muramos o Cristo regrese, después que seamos sellados por la sinceridad que hay en nuestro corazón, nuestros nombres aparecerán escritos en el libro de la vida. Sea que muramos o Cristo regrese por segunda vez, podamos ir a esa patria celestial. Esta mañana, estudiando el Evangelio según San Mateo, recordamos que los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo y Juan fueron de los discípulos, de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Mateo es de judío, el evangelio para judíos, así que tienen una especial conocimiento del Padre y también de las leyes y el Antiguo Testamento. Entonces es un evangelio que glorifica la obra expiatoria de Cristo en la cruz y nos hace ver la gravedad de competir con la obra expiatoria de Cristo en la cruz y creer que nos vamos a salvar por obras y no por fe en el Señor Jesucristo. Y creer que algo bueno que hacemos, entonces ya merecemos carita feliz. Y dentro de lo bueno que hacemos, merecemos ir a la patria celestial, y no es así. Solo vamos por gracia, por creer en el Señor Jesús. Y ese creer en el Señor Jesús representa en nuestro corazón humildad, que es lo que menos tenemos. Hay soberbia y altivez en nuestra vida. Entonces, no necesitamos Salvador, nos gusta la vida como la tenemos. No queremos morir al viejo hombre, no queremos nacer de nuevo y por eso nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo y hacemos que el Espíritu Santo se vuelva enemigo de nosotros. Hoy es día de salvación. Una vez más el Señor, como si rogase a través de nosotros, ruega para que te bajes de tu maquinación, de tu argumento, de tu altivez y te humilles para pedirle que sea Él quien viva en ti y desees realmente con todo tu corazón, con la fe de lo que puedas creer, morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo para ser digno de poder sentarte junto a Dios allá en la patria celestial. Si la Biblia, viendo la multitud, había muchas personas,
Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Los discípulos eran escogidos por el Señor Jesús, pero cuando conocemos a Dios sabemos que ese escoger es entre paréntesis, Dios escruta el corazón y los riñones, y antes de que ni siquiera la palabra esté en nuestra boca, Dios ya la conoce. Entonces Dios los ha escogido porque ha mirado el corazón de ellos. Incluso entre los que ha escogido está uno que es diablo, como dice la palabra, y que al final será el traidor, que es Judas, y que más le valdría no haber nacido. Muchos de nosotros fuimos de la iglesia y fuimos fieles en venir a la iglesia. Algunos tendrán muchas oraciones escritas en papel, agendas, demás. Muchos tendrán incluso trabajo hecho para el Señor y aquel día no irán a la patria celestial. Judas convivió con el Señor Jesús, estuvo allí, parecía que era, pero al fin fue que no fue, ¿no? Al fin fue que no era conforme al corazón de Dios. Al empezar la palabra, usamos un versículo que está también ahí. Ese capítulo 5 es el comienzo del Sermón del Monte, pero vamos a usar un versículo que es el capítulo 7, el verso 21. Dice la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No tenemos la intención para nada de discutir con nadie, ni de tratar, hermano en Cristo, de ganar una pelea con alguna secta o alguna religión o alguna persona. Tenemos solo la intención, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, de amar las almas, porque no somos nosotros quien las ama, sino el Señor Jesús, y hacer entender algo que es sumamente complicado en la iglesia de este tiempo de fin, y que hace a la iglesia más cumplidora de lo que dice la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que es una iglesia de tibios, que Dios escupirá de su boca, que tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, y no te das cuenta, dice el Señor Jesús, que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Y Dios nos aconseja que de él compremos oro refinado en fuego, vestiduras blancas, y que nos unjamos con aceite, y aclara que si fueras frío y no caliente, pero cuando eres tibio, Dios te vomitará de la boca. Es algo que Dios no quiere. Entonces es el concepto de salvación, de decirle a la gente que una vez salvo, siempre es salvo. No podemos engañar a Dios. La Biblia dice en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Es una palabra que es preciosa, pero que no es una palabra para la burla y que no es una palabra para el engaño. Dice Romanos 10 en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí agrega la gente: una vez salvo, siempre salvo. Pero entonces hay que parafrasear, porque la Biblia no es de interpretación personal, lo que significa confesar con la boca que Jesús es el Señor. Cuando hablamos de alguien que es el Señor de nuestra vida, estamos diciendo que ya no nos pertenecemos, que somos como los esclavos en la antigüedad, que tenemos un Señor, que es el que piensa a través de nosotros, es el que decide, es el que entra y sale. Tenemos un Señor en nuestra vida. Entonces dice: si confiesas con tu boca, Jesús es el Señor. Entonces había que parafrasear aquí lo que dice también el Antiguo Testamento: este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vamos a veces a los hospitales, la gente está en coma o está para entrar en coma o en las últimas, y la gente les hace decir la oración de fe.
Entonces aquella persona dice, Jesús es el Señor, pero eso es más de labios que de corazón, porque lo que hay en el corazón no es lo que dicen los labios. O sea, en el corazón hay rebeldía contra Dios, incluso algunos, que si no la mayoría, que mueren en rebeldía contra Dios, en decirle por qué esto, por qué aquello, yo nunca hice lo que tú dijiste, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Hablamos desde los 10 mandamientos, la idolatría, a ser Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, eh, el sábado, el no matarás, el no adulterarás, bueno, todos los versículos de los 10 mandamientos en el Éxodo 20, y no solo los mandamientos, sino toda la palabra resumida. Entonces volvemos a San Mateo, al capítulo 7, al verso 21, que el Señor nos aclara, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios no se contradice en su palabra. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, pero aquí te lo está parafraseando otra parte de la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, si yo digo con mi boca que Jesús es el Señor, pero no hago, como dice aquí la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí habría que decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y haces la voluntad de Dios, porque tú puedes decir con tu boca que Jesús es el Señor, pero yo no voy a hacer la voluntad de Dios, entonces muero adúltero y agarrado de mi adulterio de la mano, lo que sea, hasta donde puedo. Sí, yo digo con mi boca que Jesús es el Señor, pero yo muero adúltero, muero codicioso, muero avaro. Como dice la palabra, no codiciarás, y hasta el final codicio todo lo que pueda, lo que tiene el otro, porque ni siquiera codicio lo que necesito, sino que yo codicio lo que tiene el otro. O sea, no es que yo necesite algo, sino que se lo veo a la otra persona y lo quiero para mí. Entonces dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Si fuésemos a discutir, cosa que no estamos haciendo, podríamos agregar un punto más. Y es que San Mateo, obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero San Mateo está traduciendo en este versículo la voz de Jesús directamente. Al leer Romanos, también es Dios que nos habla, pero a través del apóstol Pablo. O sea que el versículo que vendría a ser más poderoso y que viene del Nuevo Testamento entre estos dos, viene a ser San Mateo en el 7:21. No intentamos discutir. Y realmente lo único que tenemos es el amor de Dios en el corazón, porque al final no termines en el infierno. Porque aquí dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, volvemos a decir la palabra, Señor, que si confesamos con tu boca, y yo confese que Jesús es el Señor, pudiste no solo haber confesado, sino que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, o sea, hacían liberaciones, hacían milagros, profetizaban. Algo que de alguna forma Jesús podría decir al final, y no era verdad. No, él no está diciendo que no era verdad. Él está diciendo que sí lo hacían, o sea, aún gente que pudo en algún momento recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo producir todo esto, pero el Espíritu Santo estar contristado, como dice la palabra en varias partes, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, ¿no? O sea, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Yo quiero que vayas un momento a Primera de Corintios, al capítulo 7 de Primera de Corintios, 6, perdón, dice, o ignoráis, el 6:19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Está hablando de la fornicación, de todas las cosas horribles.
que hace gente que un día recibió el Espíritu Santo, porque no está diciendo que es gente que no tiene el Espíritu Santo, sino que tiene el Espíritu Santo. Nos dice la palabra de San Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde los apartará? Al infierno, ¿no? Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Ya? La gente dice, una vez salvo, siempre salvo. Y volvemos la libertad en la que fuimos traídos al Evangelio en libertinaje. La palabra dice, claro, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, tenemos que buscar la santidad, y la santidad no es hacernos los santicos, sino que como hemos declarado que Jesús es el Señor, y eso no fue una emoción ni fue un sentimiento, sino una decisión. Entonces, venir a la palabra y ver lo que le agrada a Dios y obligar a nuestra carne a obedecer. Y cuando hayamos obedecido, no es que seamos salvos por esa obediencia, fuimos salvos porque Jesús murió en la cruz, porque nos lavó con su sangre, por eso ganamos la salvación, pero afirmamos que esa salvación fue verdadera en nosotros, en que nosotros sí creemos que Jesús es el Señor, y al momento de encontrarnos con Él dejamos el argumento y la altivez, y nosotros ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino es Dios quien lo hace, las cosas a través de nosotros. Así que para nada tampoco le robamos la gloria a Dios, sino que todo lo que hacemos, la gloria y la honra es solo para ¿quién? Para Dios, porque no hacemos nosotros las cosas, sino las que las hace Dios a través de nosotros. Intentamos discutir, pero es muy triste la cantidad de almas que están descendiendo al infierno con teorías tremendas en que di esta oración y serás salvo, como en una máquina de monedas, meto la moneda y saco el premio, la salvación. No es así. Sin santidad nadie verá a Dios, y muy duro que al final descubras que creíste que no ibas a perder la salvación, y es que realmente nunca la tuviste, porque si la hubieras tenido sabrías que si has declarado un pacto con Dios, has hecho que Él es el Señor, ya no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Y si yo hice ese pacto con Dios, pues lo continúo hasta que Él vuelva, y no me mantengo haciendo lo que yo quiero, porque si yo hago lo que yo quiero, estoy invalidando el pacto que he hecho con Dios, de que Dios es el Señor, ¿no? De que es el Señor de tu vida. Así que volvemos a San Mateo 5 y dice, viendo la multitud, muchos, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recordamos que incluso entre sus discípulos uno era diablo, y que Jesús no dice en la palabra, este ya oyó el mensaje, y al referirse a Jesús debió referirse cantidad de veces como el Señor, porque ellos lo llaman como el Señor. Cuando Jesús no lo identificaban cuando Él resucitó, entonces luego al verlo partir el pan y todo, ellos, es el Señor. O sea, ellos lo llamaban el Señor, y entre ellos estaba Judas, y eso no significó que Judas se salvó. Jesús mismo dice, más le valdría no haber nacido, mejor le fuera que no hubiera nacido. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hablamos de la boca, ¿no? La Biblia dice con la boca se confiesa para salvación, pero con la boca, con que confesamos para salvación, también hacemos cosas que son de condenación. Dios no tendrá por inocente al que es culpable. La lengua, como dice la santa palabra de Dios allá en Santiago, es un fuego, ¿no? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Estamos hablando de dos cosas esta mañana, y es que Jesús abre su boca para predicar. Entonces, Él era el maestro, era el Señor. La Biblia dice acá en Santiago, en el capítulo 3, no os hagáis muchos maestros. O sea, abrir mi boca
y predicar un evangelio mentiroso será algo que me condenará gravemente. Hablamos de abrir la boca para predicar y hablamos de abrir la boca para perder el tiempo y decir cosas que no sirven. Muchos hermanos, por temor a la gente, enseñan el evangelio y le quitan cosas para agradar al que quiere oír, porque es parte de la palabra que dice que es señal de tiempo de fin, que se amontonarán maestros que les digan lo que quieren oír. No llegamos al lugar donde hay que el Espíritu Santo a través de nosotros convencer al que está frente a nosotros de pecado, hermano, de estar separado de Dios y hacer actos pecaminosos, de justicia y de juicio. Tu pecado te condenará y a veces somos incapaces de decirle a las personas que están en pecado. Hay una razón para eso. Y como la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, casi que por cuestiones de dinero cerramos la boca para decirle a la gente que se va a condenar, sea porque podemos perder un trabajo, sea porque podemos perder una herencia, sea porque podemos perder un espacio que hemos ganado con algunas personas para usufructar de ellas. Entonces cerramos la boca. La Biblia dice que recorrieron en el tiempo antiguo tierra y mar para ganar un adepto, y luego lo hicieron 2 veces más merecedor del infierno que él mismo. Entonces, que la intención de tu corazón sea la que ha puesto Dios, porque has orado, y el que ha orado ha hecho todo bien, porque has orado, y que sea solo la salvación de las personas, que no tengas otra intención en la vida al predicar el evangelio que la gente sea salva, y que esa intención no sea nacida de tus deseos, de tu sentir, sino de la oración, de ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí y Cristo me ponga el sentir de acercarme a las personas y dolerme realmente por sus almas y no borrar el evangelio y no temer de decir lo que esas personas están haciendo mal. La sangre de Jesús cura. Creo que hay lugares donde te dicen esta palabra y no te la sustentan con la vida. Pero creo que yo soy una predicadora demasiado ácida, hermano, para que tú no puedas decir, a mí no me enseñaron sino a predicar y llevarle la cuerda a las personas, porque ni te lo hemos enseñado, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Solo te decimos que tienes que predicar y que si tu relación con Dios es verdadera, esa predicación tiene que permanecer como la constante en tu vida de hablarle a todas las personas. Y es una predicación hecha sobre tus rodillas primero en oración al Señor, y que sea una predicación que no tema decirle a la gente lo que la gente necesita oír, porque cuando la gente descienda al infierno, aún allí en el infierno gritarán contra ti, porque tú sabías la verdad y te la callaste por usufructar algo, por no sé, por cualquier razón, tú cierras la boca y ves hombres allá en la Biblia, como Juan el Bautista, que al final le quitan la cabeza por decirle a Herodes que no le convenía tener esa mujer, la esposa de su hermano Felipe. Y entonces cuando esta mujer lleva a la hija y la hace bailar para Herodes, entonces este se emociona, y esta mujer, en el odio que le tiene al profeta Juan, entonces pide la cabeza de Juan. Lo aborrecía porque le decía cada vez que la encontraba, adúltera. Tú me aborreces porque hay un pecado que cada vez que yo predico te llega a tu corazón y a tu vida. Y tú dices, la pastora, y yo digo, el día en que tú estés un enfermo, sea que yo esté en esta vida o no esté, cuando te mire o ya no esté en esta vida y desde el cielo te mire ahí en ese ferto, yo tengo que tener mis manos limpias de tu sangre. Todas las cosas que el Señor te ha dicho te pueden ofender, pero no tienen la función de ni pelear, ni contender, ni ganar una pelea. Cuando tú mueras, ¿qué me gana a mí o qué pierdo yo si tú te salvas o te pierdes? Yo solo tendré mis manos limpias
Y si tú te vas para el infierno, tengo que tener la claridad de que yo te dije hasta el cansancio, sal de tu pecado y sal de tu maldad. Y que tú hasta el cansancio sacaste cuello y quisiste llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y qué podemos hacer? Y hablamos para los muchos que escuchan este audio, que tal vez fueron bautizados de esta iglesia y demás y se fueron porque no aguantaron escuchar salir del pecado, sino que querían continuar en su maldad y continuar en su impiedad. ¿Qué podemos hacer, no? Dice la palabra aquí claramente, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, mira también las naves, así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces hablamos de usar la lengua como la tenemos que usar, porque la Biblia nos da una gran comisión ahí mismo en ese Evangelio de Mateo 28:18, que vayamos a predicar el Evangelio a las personas. Pero que al abrir la boca, al predicarle a una persona, tú no seas un parloteador más un palabrero más de los que hay por ahí, sino que tú has orado, has suplicado, tienes el amor de Dios por las almas y tienes solo la intención de que las almas terminen en el cielo, hablar verdad y no mentira. Esa es una versión del uso de la lengua, y la otra, todo mover la lengua todo el tiempo para la maldad y para la impiedad. Hablamos sin cesar y de toda palabra inútil daremos cuentas. Tratamos con la gente y al terminar de hablar con las personas no quedó nada que sirviera sino solo maldad e impiedad. Somos gente acostumbrada a decirle a las personas, sino ironías, tal vez chismes, tal vez ofensas encubiertas de cosas buenas. Tal vez les decimos cosas para llevarlos a la competencia, al odio, al error. De toda palabra inútil daremos cuentas, pero Jesús abría su boca y la abrió mientras estuvo en esta tierra en santidad y verdad, solo para salvación y solo para vida eterna. Dice bienaventurada, entonces abriendo su boca les enseñaba diciendo. Volvemos a la palabra bienaventurados. Bienaventurado es doblemente bendecido. Es algo grandioso que el Señor hace por ti. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aclaramos aquí que esta bienaventuranza no habla de pobreza, sino de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Habla de que cada uno de nosotros, al acercarnos a Dios, nosotros no podemos acercarnos a Dios con soberbia y altivez, creyéndonos que nosotros no sabemos todo y que lo que no nos sabemos, nosotros lo tenemos anotado. Pues sí lo tenemos anotado en la Biblia, pero lo tendríamos que tener anotado en la mente y corazón. Yo escribiré mis leyes, como dice Jeremías 31:33, en su mente y corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces nos acercamos creyéndonos que somos los máximos, que nosotros no necesitamos salvación y que somos capaces de hacer toda cosa. Yo te lo explico, y tal vez si fueres a la inteligencia artificial, podrías encontrar que quien programó la inteligencia artificial vino un día a una prédica y oyó este versículo y lo explicó ahí impresionantemente. Así que cuando lees bienaventurados los pobres de espíritu, quizás logres entender si te digo lo contrario. Lo contrario a ser pobre de espíritu es ser vivo. Y el concepto sí es mundano. Toda la gente viva al cielo no irá. Porque al cielo no irá el que es doblemente ¿qué? Maldecido. Si bienaventurado es doblemente bendecido. Y es bendecido el que es pobre de espíritu. Entonces el doblemente maldecido, que es un vivo, al cielo no irá. Toda forma de viveza es pecado. Ahora repasemos un ejercicio que hemos hecho otras veces
pero esta vez lo hagamos sobre nosotros mismos primero y sobre nuestros hijos y la gente que amamos. Cuando aplaudimos la viveza de nuestros hijos, entonces les estás adelantando su final, ¿no? Si en esa hora murieran tus hijos siendo vivos, al cielo no irá. Este chino es más vivo. Define tú lo que es vivo, y la antítesis de lo que es vivo es ser bienaventurado, el que es pobre de espíritu. Aquella persona que es incapaz de pasar por encima de los demás, de empujarlos, de arrinconarlos, de humillarlos, de sobresalir, que solo tiene en su corazón ser la mitad del mundo y la mejor mitad. Grave cosa, ¿no? Eres tal vez campesino, naciste campesino y quisiste salir de ahí. No quiero ser campesino, quiero llegar a ser el presidente del país de donde soy campesino. No me gustó, soy vivo, porque para hacer una fortuna hay que volver a los demás harina, hermano. Hay que pasar por encima de los otros. Y eso en tiempos pasados no sería tan grave, pero en este tiempo es así de grave. La gente, para pasar por encima de otro, hace lo que sea. Miente, engaña, pone brazo por su carne. O sea, busca a quien le sirva hace lo que sea, miente, engaña. Jesús está a la puerta. No podemos decir ninguno de nosotros que no somos de esa naturaleza, porque todos a una, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos gente arribista, gente que quería más, nunca se conformó con lo que tenía. Quisimos hacer más cosas y para ello hubo que mentir, hubo que engañar, hubo que hacer muchas cosas. Pero hoy es día de salvación. No sé qué edad tengas tú, el que escuche la audio. Hoy puedes detenerte y decirle al Señor que te ponga en el corazón pobreza de espíritu, hermano. Que te ponga en el corazón, no que seas un pusilánime, no que tú seas alguien como enquencle, sino que realmente tengas humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces quiero que visualices al Señor Jesús creando el universo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Al comienzo la palabra dice en Génesis: hagamos al hombre, y también dice en plural: ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo allí. Pero Colosenses y también el Evangelio según San Juan nos lo aclara perfecto, donde estaba el Señor Jesús cuando todo fue creado. Entonces Colosenses en el capítulo 1, en el verso 15, dice, refiriéndose a Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús, por medio de Él y para Jesús. Por medio de Él y para Él, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque es tan importante entender que nosotros ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Vea el Evangelio según San Juan y entonces dice: Él es en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está refiriéndose a Jesús nuevamente. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que fue hecho sería hecho. O sea, en todo fue hecho en Jesús. Ahora visualiza a Jesús creando todo lo que existe. Un día el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo deciden el plan de salvación y envían a Jesús
a morir por nosotros en la cruz. Jesús deja su deidad, tal vez sea una forma pues hasta blasfémica, no sé, la sangre de Jesús cura, pero deja su divinidad, sus poderes y se hace humano. Viene a la tierra y se hace humano y vive con su esencia, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Como decía esta mañana uno de los versículos que te he enviado. Entonces deja toda su esencia, que ha visto. Cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le contesta ahí en San Juan 14, Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No se refería a toda los poderes, eso es lo que de pronto es blasfémico, o sea, a toda la esencia de la deidad de Dios, que es muy grande, sino se refería a la esencia de Dios, a la naturaleza, a la como esencia de lo que es Dios. Entonces el Señor Jesús deja su trono, viene a la tierra, se hace hombre, y en ese hacerse hombre piensa que de vivo tuvo el Señor Jesús. Nació en un pesebre, pudo acordar con el Padre y con el Espíritu. Bueno, yo voy a la tierra, pero pues no voy a sufrir. Voy a nacer en un palacio. No, Jesús nació en un establo, no lo dejaron ni siquiera, y lo criaron dos personas que eran muy pobres, así económicamente, que lo único que podían llevar por él era una tórtola. Jesús camina todo el tiempo, a excepción cuando entra a Jerusalén y no entra sobre un caballo, ni sobre una carroza, ni sobre un trineo, sino entra sobre un asno, sobre un animalito. Jesús escoge todo lo mínimo, hermano. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al cielo tú no irás. Tú quieres sobresalir. Lastimosamente estamos en un mundo donde te vende incluso la iglesia cristiana esa versión. Todo lo puedes lograr, tú todo lo puedes hacer, lo que tú te propongas. Y cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, no puedes sino recordar las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra antes de resucitar. El Señor Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice la palabra. O sea, ¿qué tiene Dios para mí? Si yo nací campesino, tenía que ser campesino, pero yo no quise eso. En ello yo me condeno. No, tú no te condenas, tú te condenas porque ahora dices que Jesús es el Señor y no quieres lo que el Señor da para ti. O sea, tú todo lo has agarrado con tu mano. Lo que Dios da no añade tristeza. Yo lo que no gano empato. Trato de agarrar todo lo que pueda agarrar en esta vida y para poderlo agarrar tengo que mentir, engañar y demás. Y luego, cuando hay vivos más vivos que tú, porque como cuando Jesús está acá en la tierra y unos hombres le gritan, dile a mi hermano que parta mi herencia conmigo. No es que aquel fuera humilde y se dejó quitar la herencia, sino que ya cuando no puedes ganar, entonces empatas haciéndote el humilde. Ay, yo soy alguien, porque no has logrado más, hermano, porque no pudiste más, porque Dios de alguna forma te frenó, como dice una canción que cambió esta sierva. Pero esperas que otro te acompañe y entre los dos hacer mil tropiezos, y entre los dos hacer mil maldades y arrasar a tu paso lo que encuentres. Malo, llegaste hasta el lugar que Dios te permitió. Malo, no puedes hacer más aunque tú tienes más rencor. Amén. No puedes hacer más con tu cuerpo, hiciste todo lo que pudiste. Amén.
tal vez gimnasio, tomaste cosas, te hiciste arreglos, te echaste votos, fuiste a la cirugía, no pudiste hacer más. Pero tú no tienes nada de aceptar la voluntad de Dios para tu vida. O sea, no puedo agarrar más porque no puedo agarrar más. Es pecado cada día buscarme un empleo. No, es pecado no pasar tiempo con el Señor, porque el rey David era el rey, pero David no escogió ser el rey. ¿Quién escogió que David fuera el rey? Dios. Tú tal vez eres hermoso, Dios te hizo hermoso, ¿y qué puedes hacer tú? Dios me hizo así. Amén. No fue algo que yo logré con un montón de... No, Dios me hizo así. Yo nací en una casa con riqueza, Dios me la dio. ¿Amén? Yo nací, Dios me regaló esto, Dios me dio esto, Dios me abrió esta puerta, Dios, aleluya, a su nombre, gloria. Pero la mayoría de la gente no tiene lo que Dios le dio, tiene lo que agarró con su vida, lo que cogió. Pero pues estamos en un momento de vida en que esto es un desastre, nadie hace la voluntad de Dios. Y eso no significa que Dios no siga siendo el mismo, el nombre de Dios es el yo soy, el que permanece para siempre. Entonces yo debo ir a Dios y decirle, tú eres el Señor, tú guía mi camino, tú abre mi destino. Ay, bueno, esta mañana me levanto y Dios me dice, busca un trabajo. Bueno, yo quiero un trabajo de doctor, será la voluntad de Dios. No, porque tú no eres doctor. Pero bueno, yo quiero un trabajo de lo que yo puedo hacer, lo que Dios me ha permitido hacer. Voy a ese trabajo y haciendo ese trabajo en excelencia, yo era el copero del rey y llegué a ser el que tiene el libro de Nehemías. Yo era solamente un esclavo y llegué a ser el principal en el reino después de los reyes, es Daniel. Yo era solamente vendido a este lugar y me fueron llevando de aquí a allá en la voluntad de Dios hasta que llegué a ser el segundo más importante en Egipto. ¿Quién le dio eso a José? José salió de su tierra, lo vendieron, José llegó a donde el primero que le trabaja, a Potifar, y entonces llegó a esa casa y dijo, uy, yo quiero aquí quedarme hasta con la mujer de este tipo. No, no, obramos día con día, un día a la vez, y Dios nos dará lo que Él quiera. De Dios recibimos lo bueno y lo difícil. Y no codiciamos lo que el otro tiene, no queremos lo que el otro tiene. Cuando nace de nuestra porquería el pecado, uno de los pecados más graves que hay, que es la envidia, hermano. La envidia es un pecado horrible, horroroso. A veces lo vemos en nuestros hijitos pequeños. Ya nuestros hijitos no son felices si pueden pasar por encima de los demás, pero si hay alguien mejor que ellos, ya se amargan, ya hacen mala cara, ya están llenos de maquinaciones y de cosas. Entonces son herencias malditas generacionales, que si volvemos están hasta el Edén. Amén. No el centro comercial, sino el Edén de la Biblia, la sangre de Jesús cuya. Retrocedemos hasta allá y es hasta el Edén. Entonces, al nacer de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón. O sea, es algo tan grandioso. Es algo tan grandioso poder cerrar mis ojos y decirle al Señor, cámbiame. Si yo voy a cambiarte, yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una palabra tan sencilla, pero el Señor no empuja, hermano. Yo voy a entrar a la fuerza, ¿no? El Señor golpea. O sea, el Espíritu Santo nunca combatirá contra ti, a no ser que tú reconozcas tu maldad delante de Él. O sea, si yo me arrodillo y le digo al Señor, Dios mío, esto es mi pecado, es mi maldad, sácame de aquí, el problema no lo tienen las otras personas. Eso es lo más grave de la vida, echarle la culpa a los demás.
El pecado lo tengo yo. Yo tengo problemas, yo no estoy bien. Hay gente que es mala y está alrededor de nosotros y es mala. Es tan mala, hermano, en Cristo, que como dice la palabra, el que no siembra desparrama. Entonces el malo no se conforma solo con ser malo, sino que quiere destruir, dañar, romper. Entonces el que no es conmigo es contra mí, dice la palabra. El que no está con Dios está contra Dios. Y personas que solo bendicen los lugares cuando se van, la sangre de Jesús cubra. Entonces arrodíllate, dile al Señor, tú prometiste en tu palabra, tú le dijiste a Nicodemo, no te maravilles de que te diga, o sea, es necesario nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero dejar en tus manos todo mi argumento, toda mi altivez y quiero ser una persona conforme al corazón tuyo. Hazme una persona conforme al corazón tuyo. La palabra es muy clara y el Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis fatigados y cargados. En San Mateo 11, en el verso 28, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Qué trabajo tan terrible vivir para satisfacer mi envidia, ¿no? Y eso, como el pecado nunca se sacia, el pecado, toda la forma de pecado es viciosa. Entonces te lo voy a explicar con un vicio. Entonces, el cigarrillo, o sea, tú fumas y quieres más, quieres más. Si es la droga igual, te drogas más, más, más. Es codicioso el pecado. O sea, el pecado no para ahí, sino quiere más y más y más. Hay en cosas que entendemos como la gula. Entonces llega un momento en que quieres más comida y más comida. Un día comías y quieres más dulces, más dulces, más comida, más comida. Entonces el pecado es codicioso. Qué cosa tan horrible porque es esclavizador. O sea, el pecado esclaviza. Cuando vamos al Señor y le entregamos la vida, salimos del pecado, porque ya no nos estamos gobernando nosotros, sino el que nos gobierna Jesús. Instante a instante reconocemos el pecado, lo llevamos al Señor Jesús y llega un momento en que el pecado se va porque ya ve que no tiene parte contigo. O sea, lo llevamos al Señor Jesús. Esto no es de Dios, este sentimiento no es de Dios, esta sensación no es de Dios, esto no le agrada a Dios. Se lo llevamos a Él y le decimos, no encontramos culpables, no nos justificamos. El envidioso se justifica a tal punto como Caín y Abel. Entonces Caín odia a Abel, odia todo lo que Abel es. En cambio de ir a Dios y decirle cuando van a llevar la ofrenda, mi maldad es grande, decide solucionarlo matando a su hermano. O sea, el envidioso hace de todo, hace ofensas, hace engaños, hace mentiras. No puede vivir en paz porque el pecado es codicioso. Entonces el envidioso llega a un momento en que destruye hasta su propio hueso, ¿no? O sea, la palabra dice que se corroe dentro de sí, o sea, hasta su propio hueso destruye. Entonces hay que ir al Señor y decirle primero que todo que estamos en pecado. O sea, este sentir es mío. Se supone que te entregué a ti sentimientos, emociones, voluntad, inteligencia. Nada de esto debe estar en mí. O sea, te lo entregué a ti, lo clavé allá en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todo sentimiento, toda acción que trabaje la maquinación, el argumento, el altivez, no es de Dios. Y la envidia es uno de esos pecados horribles y espantosos. La sangre de Jesús cura. Entonces, hacemos una bendición cuando tenemos autoridad espiritual sobre nuestros hijos. Y es que podemos romper esas cadenas generacionales para que no estén sobre... Pero ¿cómo rompo yo una cadena generacional si la tengo en mí mismo? No tengo autoridad para romperla, como la gente que está vendida a la carnalidad terriblemente, a la fornicación, a la inmundicia. Voy a sacársela a mis hijos, pero si es que tú mismo los contaminaste porque tú jamás has nacido de nuevo.
O sea, tú eres quien ha dañado a esas personas, quien las ha destruido. O sea, no puedo yo ejercer nada que no haya primero vencido en mí. El juicio comienza por dónde, por uno. Entonces, tú lo haces sobre ti, rompes esas cadenas generacionales. ¿Cómo lo hago, pastora? Pues haciendo lo que Dios manda. Apenas yo tengo un sentimiento de pecado, no me doy rienda suelta allí y a creer que los demás son culpables. La gente no tiene ninguna culpa. Amén. Tú estás parado allí, aparece una mujer toda carnalizada, enloquecida y demás. Ese es el problema de ella. O sea, si la gente y su carnalidad nos abarcara a nosotros, entonces ¿por qué nosotros estamos limpios de ese pecado? Porque la gente no nos puede tocar, nada que entra en uno lo daña, sino lo que sale de uno. Desaparece una persona carnal y lo que sea, yo digo, y sangre de Cristo cúbrenos, amén. O sea, yo digo, mi vida le pertenece al Señor. Esta persona no me enredará ni en sus caminos de muerte porque no son mis caminos. Sangre de Jesús cura. Igual aparece gente que está llena de maldad y de impiedad. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Nos cubrimos con la hoy sangre de Cristo cúbrenos, sangre de Cristo cúbrenos. Ese es tu pecado, no es el mío. Pero cuando es el mío, cuando yo soy el envidioso, cuando yo soy el carnal, cuando es, pues tengo que ir a Dios y decirle exactamente, soy un pecador, porque vivo sin Dios y sin fe, ¿cierto? Porque esto no es de un cristiano, porque un cristiano no es envidioso, porque un cristiano no es carnal, porque un cristiano no es mentiroso, hermano, no es codicioso, no es avaro. Esto no es de Dios, esto está probando que el hombre viejo sigue ahí. Amén. Que yo tengo que arrodillarme y decirle al Señor, cámbiame, te entrego mi vida. Y entonces el Señor dice, muy bien, yo estoy a la puerta y llamo. Esto suena maravilloso. Ahora vamos a ir a la práctica, porque es a la práctica. Cuán pronto viene el pecado a ti, tú te justificas si sigues con el pecado. En cambio de parar, como cuando dice sangre de Cristo, cúbreme, me arrepiento, Dios mío. Las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. No fue hecho el cuerpo para la fornicación, no fui hecho para la envidia, la sangre de Jesús me cura, Dios mío, bendice mi hermano, bendice, ayúdalo, Señor, ponme un amor sincero. Ponme verdad en mi corazón, hazme ver las personas con pureza, con rectitud. Es tu lucha, pero es tu qué? Tu decisión. No es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Ahora te voy a decir algo. Todos hemos tenido batallas en la vida de toda clase y esta sierva quizás más porque es una sierva de Dios. Digo, pero cuando hemos vencido, ha sido instante a instante, segundo a segundo, con cualquier cosa que nos pasa, sangre de Cristo cura. Y luego de nunca vivir con el pecado, nunca aceptar la maldad, nunca convivir con el pecado y aplaudirlo, porque el pecado no se puede aplaudir. Nos volteamos a ver a lo largo de la vida y eso digo, la sangre de Jesús me cura porque está firme, cuide que no caiga y poder decir, yo estoy libre de eso. Pues, pero hace mucho tiempo yo soy libre de eso. Jesús me hizo verdaderamente libre, pero porque la razón de la lucha comienza en aborrecer la maldad, no convivir con ella, hermano. No darle a la maldad palmaditas y, ay, sí, ay, es que, ay, esta vieja es horrible, pues yo la envidio, es que me hacen encontrarle a la gente, porque si te pones a encontrarle a la gente la caída, la encontrarás, porque todos somos pecadores. Si tu pecado me salvara a mí, entonces yo me pongo a ver qué pecado tienes tú y yo voy al Señor igual, yo no lo tengo, no, tú allá y yo aquí, amén, tú allá y yo aquí. Si tú me odias, que a mí. Si tú me envidias, que a mí. Si tú me haces maldad, que a mí. La sangre de Jesús cura. Yo tengo mi corazón limpio y mis manos limpias, no solo de las maldades que tú me haces, sino de la sangre tuya. Porque también, para pagar, como dice la palabra, a quien le hace a uno maldad,
oro por ti, clamo por ti con sinceridad y oro que te vaya bien. La Biblia dice, orad por los que os persiguen, haced bien a los que os maldicen, ¿cierto? O sea, nos vamos a hacer lo contrario a las personas que lo que las gentes nos hacen, las bendecimos. Y nos damos cuenta que el pecado sí se vence, que el que ha nacido de Dios no qué, no peca, hermano, no peca. Yo convivo con dos hermanas, la sangre de sus cura, y hablo más de mi vida pasada que ahora, porque ya ha pasado mucho tiempo. Así que yo tengo más de 60 años, hermano, en Cristo, y cuando soy joven tengo una hermana mayor, que es mi hermana Ro, que es hermosa. Mi hermana la ponía yo misma las presentaciones para que recibiera la gente en la puerta. Y tengo una hermana menor que, resumido poquito, es la parte corazones. Fabiola es, todos venían a decirme en que estaban enamorados de Fabiola. La sangre de sus curas. Entonces yo estoy en la mitad y pues ahí me ves, la sangre de sus curas. Si me preguntas si alguna vez sentí envidia por alguna de mis hermanas, pues decir sobre la Biblia, nunca, jamás. Yo a ellas las amo, pues las amo tremendo a juntas, la sangre de sus curas. Incluso hubo momentos de la vida en que tuvimos que tratar con hombres que nos agradaban mutuamente. Y yo no tengo parte ni suerte. Tú dirás, la pastora es santa. No, yo soy cristiana. Cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, no fue un juego. O sea, Jesús es el Señor. Por mis hermanas, les hubiera podido dar mi vida, lo que yo tuviera. Nada más que amor. Sangre de Jesús cura. ¿Por qué, pastora? Yo digo, porque yo no vivo para mí, vivo para Cristo. Entonces yo todo el tiempo estaba en función de la salvación de ellas, de lo que había que hacer, como ahora. Estoy hablando de juventud y ahora tengo 60 y pico de años, hermano. Entonces yo me veo a mí misma y digo, definitivamente cuando uno nace para Cristo no peca. El que ha conocido a Dios ha roto con el pecado. Ahora te incluyo tus hijos y te incluyo tu vida. Es mucho más fácil para mí tratar con los que son cerca a la edad de Isaac, que no tienen mamá ni papá en este lugar. Entonces, tratar con Sebastián para mí es muy fácil. Tratar con Camilo es muy fácil. ¿A qué me refiero? A que yo por ellos solo tengo amor. O sea, yo trataba con Norman cuando Norman tenía 19 años, con Joanny cuando tenía 17 años, a sangre de Jesús cura. Y ese ser humano que cuando ellos tenían 17, 19 años, es el mismo ser humano que ahora tiene 60 y pico de años, con la diferencia de que he caminado muchísimo con Dios y yo amo las almas. O sea, yo no puedo decir, sería mentir, que yo los amo como amo a Isaac. Yo lo que más amo en esta tierra después de Dios se llama Isaac. No lo tengo ni siquiera que pensar, hermano. Yo no lloro por Isaac porque me voy a poner a llorar o a hacer un drama. Ay, mi hijo. Todas las mamás aman los hijos, los perros aman, las perras aman los perritos, las gatas aman los gaticos. No. El amor que está puesto en mi corazón por Isaac me lo puso Dios. Entonces yo no tengo que pensar en, es el amor más grande que he tenido en mi corazón. Pero ha habido muchos amores en mi vida que Dios ha puesto por las almas. Me estoy refiriendo a gente que puede tener la edad ahora o más viejos que esa, la sangre de sus cuerpos. Yo por esas personas clamo y suplico. Pero el pecado mamá-hijo es algo que Dios abomina. Entonces tu hijo es algo que yo hago así. Sangre de sus cuerpos. Si tu hijo estuviera solo, tu hijo estaría ganado como estarían ganados los hijos de alguna hermana que ya no sé dónde está, estará donde Dios la puso. Si ella no estuviera aquí, porque yo estos niños los amé siempre, pero nunca amé la relación de esa señora con esos niños.
porque no la amaba a quién, Dios. Y tú le haces a tus hijos mal, porque tus hijos son malos, como es malo Camilo, como está metido en cosas y demás. Pero tú quieres ganar donde estás perdiendo, y estás perdiendo es a tus hijos, la sangre de sus hijos. Eso es difícil, ¿no? O sea, es que la pastora se involucra con mi hijo. Yo digo, ¿qué yo me voy a involucrar con tu hijo? ¿Qué te pasa a ti? La sangre de Jesús cubra. Tu hijo es malo, es envidioso, es maquinador, es soberbio, es altivo, hace un montón de cosas. Pero yo soy una pastora, entonces yo trato con gente así. Trate contigo, ¿no? Tú no llegaste a este lugar siendo maquinador, soberbio, un montón de cosas. Y trate contigo. Yo no le amo a la gente el pecado, pero le amo el alma. Pero cuando está alguien allí que tiene un poder espiritual, porque lo tiene definitivamente sobre esos hijos, y los cobija con engaño y con mentira, porque la envidia o la extiende hasta allá, porque puedes decir con claridad que cada mañana le daban a Isa un juguito de naranja, que estas son las primeras palabras que escribió Isa. Pero el único deseo de estas personas era esperar que Isa creciera y se perdiera para poder decirme a mí, es que crear hijos, sí ves, su hijo se le perdió igual. Era el único deseo que había allí. Yo, terrible, terrible la concepción de morirme y dejar a mis hijos con un avance terrible de condenación por no tener la capacidad de arrodillarme y decirle al Señor que empiece por mí. Yo edifiqué un hombre y eso es difícil, hermano, porque yo no soy hombre. Amén, yo soy mujer. Cuando nace Ana Luisa y entonces salen y nos dicen es una niña, entonces todos decimos, una niña, y después yo le he dicho a Dios, Dios mío, es que uno se hace. No podía imaginar seguir en la condición de no saber cómo edificar a Analu. Analu es una niña, entonces es como yo. La sangre de sus pura, es muy fácil. Con Analu compartimos todo, pero absolutamente todo. Ahora hasta la ropa y los zapatos porque tiene el mismo número de pie que yo. Está calzando 35, 36, entonces mis zapatos. Ahora compartimos todo con Analu, entonces no tenemos problema. Yo no conocía edificar un hombre y que yo no tuve hermanos, hermano en Cristo. Entonces era complicado edificar un hombre. Además no sabía cómo era la naturaleza de Isaac, no conocía quién era Isaac. No lo conozco todavía, no lo conozco, la sangre de Jesús. Pero tú pariste tus hijos o los engendraste y tú sabes quién eres tú. Así que sabes quiénes son ¿qué? Tus hijos. Digo, ¿cómo puedes engañarte a ti mismo y engañarte tú y destruir tus hijos? Hay un ejemplo en esta iglesia durísimo, hermano, que no voy a mencionar. Y no acaban de hundirse en todos, ¿no? Un trabajo perfectamente hecho por alguien envidioso, competitivo, que quería probar y de todo. Ahora esos niños son mi responsabilidad, mi clamor, pero yo no puedo hacer nada. O sea, fue un trabajo tan bien hecho de maldad, de hipocresía, de engaño, de falsedad. Eran niños ladrones, fornicarios, de todo, pero todo bien tapado y aparecían, y cada uno sabía trabajar a esas personas hasta el final, la última que se fue. Digo que esa influyó terrible. Yo recuerdo cómo lloraba esta mamá en Plaza Imperial cuando me dijeron, uy, le cogimos un audio espantoso, bueno, cómo lloraban. Digo, tremendo, tremendo uno querer tapar el sol con una mano, ¿no? Porque voy a competir con una pastora, en el caso mío, con una mujer que conoce al Señor y que predica el Evangelio,
que para la hora voy a competir con alguien, voy a competir con lo que ella hizo con su hijo. Un niño que no tiene parte ni suerte con nadie aquí. Sangre de sus curas. Porque qué parte y suerte tiene. ¿Qué parte y suerte tiene ahorita Nalu? Una niña que es de un corazón de oro, como digo yo. ¿Cómo era esa en su momento? Un corazón de oro. Porque Nalu, como Isás, son sus amigos, todavía cree que cada uno de acá son sus amigos. Todavía lo cree. Nunca jamás mi hijo, porque acá el que venga y lo diga, miente. Cogió un carro y dijo, ay, yo tengo este carro, yo voy a pasar a cantar, yo soy lindo, ¿cierto? Yo soy un gomelo precioso, ustedes son nada, yo con ustedes no trato, nunca. Es que ni siquiera es de mi naturaleza, es de la naturaleza que Dios quiso que él fuera. Y de esa naturaleza es esa niña. La sangre de Jesús cubre. ¿Sí? De esa naturaleza es esa niña. La sangre de Jesús cubre. Pero tú tienes gente que es de tu naturaleza. Es un trabajo hecho. Tú engañabas, tu hijo engaña. Tú robabas, tu hijo roba. Eres carnal, tu hijo es carnal, es soberbio y quiere pasar por encima de todos. Es como tú, es envidioso como tú. Ora por él, clama, rompe en ti tus cadenas generacionales. No le des la opción, como yo escuché tras no porque yo sea una chismosa, sino que yo tenía un cuarto que bajaba las escaleras de la joya acá. Y entonces daba la pared y ellos bajan la escalera y yo estaba recostada y yo me acostaba ahí cuando se iban ustedes. Dice la niña mayor al papá, porque venían del examen del IFES. Ese IFES no lo pudo pasar. No lo pasó. No, el examen de la nacional. Porque él no estudió, eso le fue mal, seguro le fue mal. Yo no lo podía creer, yo salí los enfrenté, no lo podía creer. No podía creer que un papá se siente a decirle a un hijo que destruya a otra persona o compita contra ella. ¿Sí? No puedo creer. Yo a Nalu la cojo y le digo, no hagas maldad, no hagas iniquidad, no me hables así. Tú no eres mejor que nadie. Igual que Isaac. No, ay sí, esa es una tonta, ese es un bobo, pásele por encima, hágale esto, ¿qué tal? Pero pues es de dar más bien lástima porque mire cómo se ha pagado, ¿no? Se pagó muy caro, hermano. ¿Cómo se paga el pecado? ¿Cómo lo has pagado tú con tus hijos? Tal vez homosexuales, tal vez anoréxicos, tal vez un montón de cosas, llevarlos a competir, a pasar. Digo, no, aquí no. No me así es que yo paro a Nalu. Aquí no. Entonces gana, entonces pasarnos por encima. No, güey, pero yo soy la mala. Pues todos nacimos malos. ¿Eh? Le pegas a tu hijo porque bota algo, porque rompe algo, porque no rinde en el colegio, y por los pecados, ¿no? Digo, el pecado es lo más grave, hermano. El demonio se saca como a palmaditas. Y cosas que son graves, hechas de frente, burlas hechas de frente, todo. No te burles de la gente. Y esto que te hago y que te pego para que no te burles de la gente, te representará en la vida no recoger de Dios la ira y hasta el infierno. Si te lo quito ahora, representará que en el futuro no vayas al infierno. No te burles de la gente, porque mañana podrá ser que tengas hijos mazapán, nietos, bisnietos. No te burles de la gente. No te burles de la gente. Ay, mi hijo, yo digo, tu hijo es como tú. ¿Es que nacemos pecadores? Lo peor es que lo tienen ¿dónde? En el ADN como lo tienes tú. A no ser que nazcas que de nuevo, ¿cómo no sabes tú
Si salvarás incluso tu esposo y ahora tus hijos no son inmundos sino bendecidos, porque naciste de nuevo, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, es una decisión. No me permito el pecado a mí misma, a mí nadie me ve, ¿quién me controla? Dios me ve, Dios me escruta el corazón, yo no puedo vivir con el pecado, hermano. Yo siento algo feo en mí, yo se lo pongo a Dios en su mano y digo, perdóname, sácame de aquí, amén. Ayúdame, yo no sigo en la vida tratando de ganar o empatar donde estoy inmunda y perdiendo, no. Tengo que salir y salgo como una decisión. Y cuando tomo la decisión, ay, quiero sacar a mi hijo el chisme, pero si tú no sales del chisme, ¿no? Ay, es que esto estaba allí, 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 y la gente no era importante. Las personas, oraste para si estaban adoloridas, si las podías venir. No me cuentes qué había en el lugar. No eres el chisme, no eres el engaño. Ay, es que esta niña es más viva, se dio cuenta de todo, que viva ni que nada, hermano. Somos cristianos, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Y vamos con el Señor. Visualiza al Señor. El Señor está en esta tierra y dice, el que quiera seguirme sea el último y y el servidor de todos. El Señor Jesús era manso y humilde de corazón. En él no había viveza. Cuando trae la mujer allá en el pecado, el Señor Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es? Muestra, ¿no? El Señor se agacha y escribe en la tierra, ¿no? Se escribe en la tierra. No voy a meterme en tu lugar. Ay, es que yo tengo una viveza de mirar todo. Digo, no, la viveza que tú tienes se llama pecado. Y esa viveza se traduce en porque tú no rindes en los lugares, ni ves el dolor de las personas, ni nada. Porque de andarles mirando qué tienen y qué hay en el lugar y qué llevan y todo eso, se te olvidó el ser humano que está ahí. Amén. Se te olvidó que entras y dices, Señor, hazme ser luz para estas personas. Si aquí hay alguien que necesite algo, que yo lo sienta, el Señor Jesús viene con una multitud y hay una mujer allí, la viuda de Naín, está en otro grupo lejana al Señor. Y el Señor le percibe el dolor, le percibe que esta mujer está dolorida, ella ni siquiera le pide nada al Señor. Él se acerca a ese féretro y le dice, no llores, le ve el dolor a esa mujer y le levanta ese hijo. ¿Crees que el Señor dijo, ay, muestra a ver cuántos hay aquí? Se miró el templo, ay, pusieron esa mata y usted viene vestido así, ay, tiene un barrito, ya se dio cuenta que tiene un barrito? Barrito tú. Gente mala, fea. Y se lo apruebas a tu hijo, ay, tan viva esta china, tan vivo este chino. Si eres del diablo, quieres que tus hijos vayan al infierno. Ora, empieza por ti, rompe esas cadenas generacionales. Aquí esto sí lo hago de revanchera, porque ¿qué más puedo hacer? Esto lo hago de revanchera, pura revancha, la sangre de Jesús. Pero cuando tú digas, rompe las cadenas generacionales de Isaac, revancheramente te digo, yo no tengo el ADN de Isaac. Increíblemente, hermano, puedo sacar ese as debajo de mi manga y decirle al Señor que no lo haré a sangre oscura, nunca lo haré. Si yo no amase a Isaac como lo amo. Pero es difícil, porque yo no soy la mamá física de Isaac. Y allá hay un cordón umbilical. Es difícil de romper, terriblemente difícil de romper. Velo en ti y la destrucción sobre tus hijos. Yo digo, pero tú sí puedes romperlo.
Tú puedes orar, entregarte a Jesús y decirle, Señor, destruyo estas cadenas generacionales. Y hablamos de hombres, porque en la Biblia eran hombres, más que las mujeres que los parían, los hombres que los engendraban, los que tenían poder para esa destrucción. Entonces Abraham y su hijo Isaac, Isaac y su hijo Jacob, Jacob y sus hijos, la sangre de Jesús cubre. No era Sara, Rebeca, no. Abraham, Isaac, Jacob. Es tu poder y tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer, rompo estas cadenas generacionales. Las rompo, las destruyo en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. No quiero que mi hijo sea más víctima de todo esto. Es que mi hijo es como yo. Digo, y qué tremendo que te gloríes de tu maldad. Amén. Entonces, mi hijo es como yo. Mi hijo se metió con cada mujer y la desfloró y demás. Y es como yo, digo, y eso en ti no es pecado. O sea, la fornicación en ti no es pecado. Eres templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo te unes a una ramera? Ay, hijo, no se puede unir a una ramera. No, hermano, es que en usted no hay ninguna autoridad, ninguna clase. ¿Cuál? Si es que yo le escucho gloriarse en eso. Como es en tiempo de fin, entonces tu hijo te superará y acabará homosexual. Porque así son las cosas. No, él ya le gustan las mujeres. No, no. ¿Tú crees que de dónde salió el homosexualismo? ¿Cómo corrió el homosexualismo hasta que toda España es casi homosexual? Y casi todo el mundo es casi homosexual. En que ya fornicamos tanto, como eso, que le pertenecemos a Satanás, invirtió todo. La rectitud no es tú. Y a algunos les apena la rectitud, ¿no? A algunos les apena decir, yo no voy a hacer esto. No, es que yo no soy así. Dios me cambió. Yo no voy a decir groserías. Yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Todo lo que le has enseñado a tu hijo es pecado, hasta la idolatría por el fútbol. ¿Por qué es idolatría? Es un ídolo. Tú, por Dios, no has hecho lo que has hecho tal vez por el fútbol. Ay, yo voy a quitarme el fútbol. Le digo, ¿qué vas a quitarte? Nada. Tú haces juramentos y demás y todo. Tú solo eres engaño, mentira, error, porque no es verdad en tu corazón. Yo no he nacido de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo veo lo que Dios abomina. Empecé por la idolatría, esa sí la entendí porque Dios es misericordioso. Porque podías estar aquí sentado y con, ay, los ídolos, no es un retratico como los católicos. Ahí también pegado, no es que estoy, lo que tú digas que me importa, hermano. Ve a la Biblia y busca qué dice Dios, venía a mí. Todo el que está trabajado y cargado, ¿qué mano de cargas encima de pecado? Dice, y venid a mí y os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Mansedumbre es ir a Dios y querer saber qué es lo que Dios siente, quiere, piensa. Y humildad es lo que se ve. Voy a Dios y averiguo qué piensa Dios, qué siente Dios, qué desea Dios. Y entonces dice ahí la palabra, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No puedo creer que tu yugo sea fácil y ligera tu carga. Sí lo es. El sermón del monte es muy largo, no puedo avanzar sino un versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Suficiente? No, de verdad suficiente. ¿Para qué avanzo más? Sangre de Jesús cubra, vengo acá y me veo la soberbia, me veo la altivez. Y veo mandándolo sobre lo que me rodea, mis familiares. Algunos
atizaron la soberbia de sus papás y de sus familiares como algo que es tremendo, ¿no? Porque tal vez tu papá era humilde o tu mamá era humilde, no eran tan soberbios, pero llegaste tú y los llevaste a que quisieran más cosas y barrieran la gente. Si es de lado y lado, Jesús nos guarde. Y este día volvamos al nuevo nacimiento. No te maravilles de que te diga os es necesario nacer de nuevo. Dios mío, nada en mi vida no tiene esta raíz. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo no me conformo con nada de lo que tengo. Yo quiero más. Porque yo no tengo humildad ni acepto lo que soy. Es que todos somos iguales porque yo no puedo ser esto, y digo, porque Dios no lo quiso, punto. De Dios recibimos lo bueno y lo difícil. Yo puedo tener lo que yo quiera, digo, no, pues tú lo puedes lograr, pero lo que logres te traerá tristeza a tu vida. Amén. Dios me haga como yo sea. Existe una humanidad preciosa y linda que Dios ha hecho que es enana, que son enanitos. Entonces, ¿qué? Una persona de esas, no quiero ser enano, no quiero existir porque soy enano. Entonces, las personas que son, no sé, de una tribu por allá, que no son muy hermosas, no tienen que existir. Ellas pueden ser lo que quieras. Michael Jackson, quiero ser blanco. Él siempre sería negro. Así se echara maicena sobre toda su piel y se viera blanco. Él siempre sería negro. No, yo quiero ser Brad Pitt. Ah, es que Brad Pitt no es tan lindo, Brad Pitt no es tan precioso, ¿cierto? Ay, esos ojos de Brad Pitt no son bonitos. Así llevamos la vida. O más bien le decimos a Dios gracias por lo que somos. Amén. Yo amé lo que Dios me daba, la vida. Me la diera como me la diera, yo amé la vida. Mis hermanas tenían dientes preciosos, no solo que eran lindas, tenían dientes, yo no. Entonces no existimos, entonces no vivimos. No, yo amé la vida. Y si algo me podía describir a mí era que era la niña más feliz que existiera. Mi papá decía así. Si nos subíamos a un carro, mi papá decía, mi hija, ¿por qué no canta? Si siempre canta, ¿cierto? Si siempre está contenta, así. Tenía una razón, otro día más que me regalaba Dios y no me había muerto la noche anterior. Entonces siempre estaba feliz. Sangre de sus curas. Recibes a Jesús y le entregas tu vida. Y de aquí para adelante no voy a acariciar el pecado nunca más. Nunca más. Si tenemos que estar abajo, vamos a aprender a estar abajo, hermano en Cristo. Vamos a aprender, hermano en Cristo, que hay gente mejor que nosotros y que eso no los hace nuestros enemigos ni les tenemos que buscar el quiebre. Que hay personas que Dios hizo diferentes. Gracias a Dios no estamos en la monarquía no está aquí en Colombia. Pero existe una monarquía. Sale allá la princesa Leonor, creo que es la que va a suceder. Qué niña tan fea, ¿no? Es que es bajitica, mide 1,78, la otra mide 1,80 y pico. Mide 1,78, ay, esa niña fue al ejército, qué niña tan horrible, entonces jálate el pelo y rasguñate la piel. Porque existe gente que, linda que Dios la hizo así. Entonces no asistimos. Entonces la vida se volvió competir. Yo me puedo comprar los lentes de la princesa Leonor y comprarme unos zapatos y voy a ir al ejército. Me recibirán todavía. Qué loco, ¿sí o no?
pero empieza por ti. Y dichosos los vientres que no concibieron, y los pechos que no dieron de mamar. Sangre de Jesús cubre. Porque terrible, no solo toda esta iniquidad, sino traer más engendros a este mundo de pecado. Gente que no se conforma con su vida, que no está contenta, que no está alegre. Amén. Yo eso lo veo terrible, es terrible, una humanidad que es que ya, como dicen el término que han usado ahora, que es la juventud de cristal, ¿no? Porque lo que solucionan ahora lo solucionan suicidándose. Si ya no alcanzo hasta donde me llevaron mis papás, entonces me quito la vida. Porque siempre habrá gente mejor y me enseñaron solo nada de adentro. Entonces entro en la anorexia, entro en la bulimia, me hago cosas sobre mi cuerpo, de todo, porque no puedo aceptar como Dios me ha hecho. Pero hoy es día de salvación. A quien escuche el audio, a quien esté aquí, ahí donde estás, arrodíllate delante de Jesús y dile por primera vez que Él sea el Señor de tu vida. Y empieza a sentir conciencia de pecado, a ver lo que está mal. Eso que está mal no lo consientas, habla con el Señor, arrepiéntete, no le des pie a echar culpa a nadie, ni a voy a hacer esto para poder suplir esta maldad que me nace. Entonces quiero ese carro, ay Dios mío, perdóname, bueno, me lo robaré. No, amén. Entonces mataré a aquel para que no lo miraré, no lo puedo mirar porque yo no puedo mirarlo. ¿Qué tal? Sangre de Jesús cura. Yo puedo orar y agradecer mi vida, porque la vida en el empaque que nos han dado es bonita, ¿o no? A ver, cuando estás grave no quieres la vida. Como sea, gracias por la vida, gracias por como tú me hiciste. Te entrego mi corazón, úsame, enséñame a decir de verdad de corazón, grandes y maravillosas son tus obras, aunque esa maravilla la tenga mi hermano y no yo. Amén. Aunque esa maravilla sean mis hermanas y no yo. Yo le agradezco a Dios con todo mi corazón los 3 títulos que tiene mi hermana Ro. Mi hermana es médica, mi hermana es bacterióloga y es no sé qué ocupación. Ay, pastora, yo, pero hermano, todo lo que hemos sufrido de ahí. Digo, gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por el carro que tiene Martica Malcún, porque me ha servido a mí cantidad de veces. Gracias, Dios Santo, por la apariencia de Isaac, que a veces lo sacamos a que ponga la cara por nosotros. Gracias, Dios mío, por mi hermano que viene y trapea, barre, cocina. No importa que tú no tengas el don de ser la reina, pero eres la reina para hacer una empanada y gracias por esa empanada. Lo que seamos, hermano. Lo que seamos. Gracias, Dios mío. Jesús escogió el último lugar. Ser el último no tenía belleza ni esplendor. ¿Por qué? Porque quería enseñarte que para vivir en Él necesitas esa humildad. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurado el pobre de espíritu, cuán pronto sientas esto es viveza, esto es maldad, esto es envidia. Dios mío, no, que voy a encontrarle salidas a esto solo en mí, solo en mí. Señor, cúbreme con tu sangre, hazme de nuevo. Y con esa autoridad corto toda cadena generacional de sobre esta iglesia, de sobre mi casa, de sobre mi vida. A sangre de Jesús cura. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra de este día. Señor, ayúdanos, Dios mío santo, a alcanzar la estatura tuya, Señor del cielo. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, a ser bienaventurados, porque somos pobres de espíritu. Ayúdanos a no encontrar culpables a nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a enfrentar con el monstruo que hay dentro de nosotros
y hacerlo, Dios mío, enclavarse en la cruz y nacer de nuevo en ti, Cristo Jesús. Que el amor del Padre, Dios mío, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu estén sobre todos nosotros y sobre quien escucha el audio. El audio en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.